Bueno, vamos a continuar con la segunda mesa. Mi nombre es Javier Correas. Lo primero, agradecer a los organizadores, al doctor Mesones y a Andoni, a Esperanza, por su invitación. Bueno, yo soy psiquiatra del Hospital de Lenares, muy cerca, aquí en Coslada, apenas a 20 minutos de donde nos encontramos. Voy a moderar la mesa. La idea es hacer un debate. Hemos tenido la primera mesa eminentemente técnica, teórica, desde el punto de vista neurobiológico y farmacológico, con aportaciones muy interesantes, muy completas. Y la idea es bajar un poco, a partir de esta segunda mesa, al terreno más práctico, más clínico, ¿no? A un poco la experiencia de los clínicos. Cuando me llamó Jesús para organizar la mesa, me pidió eso, que fuera lo más práctico y en un formato de debate. Por eso los dos ponentes que me acompañan van a hacer dos presentaciones muy cortas de puesta en escena de la cuestión, del problema, para luego poder abrir un debate que a mí me gustaría que fuera de toda la sala desde el principio, ¿no? Iremos comentando algunos temas que vayan saliendo, pero sí que me gustaría que en cualquier cuestión que quieran aportar, que quieran comentar, pues que levanten la mano y yo estaré un poco pendiente también para avisar, para que les lleven el micro. Bueno, a mi derecha tenemos al doctor Clemente García. Él es psiquiatra de la unidad de esquizofrenia del Hospital Clínic. Tiene el programa de esquizofrenia, como saben, del Hospital Clínic es probablemente el más potente, con mayor producción científica de nuestro país. También el programa de bipolares del Hospital Clínic. Todo lo que hace el Hospital Clínic es de una potencia tremenda. Pero bueno, la unidad de esquizofrenia, pues así igualmente, ¿no? Clemente, el doctor García, es responsable del programa de primeros episodios psicóticos y por eso vamos a centrar su presentación en las fases iniciales de la psicosis, de la esquizofrenia. Y a mi izquierda, el doctor Pablo Toajas, que es psiquiatra del Hospital de Inca, y actualmente es coordinador del Plan Estratégico de Salud Mental de Baleares. Les diré que el Hospital de Inca saldrá a lo largo de la presentación. Es uno de los pocos, tres, estamos comentando, en España, que la unidad de psiquiatría, de hospitalización de psiquiatría, es una unidad abierta. La mayor parte, como saben, pues son unidades cerradas, la del Hospital de Inca, junto con la del Hospital Virgen de la Risaca en Murcia, y estamos comentando que alguna, Elda, más recientemente, pues es las únicas unidades abiertas. Así que empezamos por una cuestión cronológica, empezamos por las fases iniciales. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Espero estar a la altura de lo que has dicho del hospital y de la unidad. Muchas gracias a la organización por la invitación. Mi nombre es Clemente García, yo soy psiquiatra y principalmente mi trabajo diario es la asistencia a chavales y chavalas con un primer episodio psicótico. En menor de 35 años, de entre 18 y 35 años, aunque es considerado realmente la psicosis, los primeros episodios tienen quizá pues cualquier cosa que sea también infanto-juvenil, pero realmente la prevalencia principal está entre los 16, 18 hasta los 35 años. Un poco el objetivo de mi mini presentación, que son 4 diapositivas, es de alguna forma iniciar una serie de temas que puedan ser interesantes para la discusión clínica. Mi trabajo diario básicamente es la evaluación de pacientes y por tanto esperemos que la mesa, el objetivo totalmente es clínico. Cuando tenemos un paciente con un primer episodio psicótico, realmente estamos en una situación muy crítica. Crítica porque es la primera vez que esas personas, tanto el paciente como su entorno familiar directo, se encuentran con una situación de conflicto en referencia a una serie de sintomatologías que muchas veces no entienden. Si a esto le añadimos la conducta suicida, que luego hablaremos que a veces la conducta suicida antecede al diagnóstico del primer episodio psicótico, se trata de una situación
de elevada volatilidad a muchos niveles, no solamente emocionales, sino también a nivel de una importante pérdida a lo largo del tiempo con la conducta del suicidio consumado. Destacar que la prevalencia de una tentativa en un primer episodio psicótico es hasta un 18 hasta un 20% y del suicidio consumado es hasta un 4%. Por tanto, estamos hablando de unos temas y de unos números muy elevados para una población tan pequeña en cuanto a número. Luego hablaremos de que muchas veces se consigue una reducción de la idea suicida y de la conducta suicida con los equipos de intervención precoz. Os he presentado primero un metaanálisis y una revisión del año pasado sobre quizá una serie de factores generales que están asociados a la presencia de la conducta suicida en primeros episodios psicóticos. La mayor sintomatología clínica, que veremos posteriormente, la historia previa de tentativas, el abuso, el consumo de sustancias, la clínica depresiva, la duración de psicosis no tratada, el mayor tiempo en el tratamiento y, por tanto, de mayor edad, estresores en la infancia y la adolescencia y antecedentes familiares de enfermedad mental. Sin embargo, muchas veces vemos la conducta suicida desde la visión de nosotros como clínicos de lo que estamos interesados en evaluar. Os he presentado aquí 2 articulillos que tenéis que están publicados en el último año de los compañeros de Granada, en lo que hablan un poco de la conducta suicida en primeros episodios psicóticos asociados de la misma forma que os he presentado previamente a una mayor severidad de sintomatología, a unas dificultades en la cognición social, dificultades a la hora de integrar la información y las relaciones sociales, que esto también creo que está muy asociado a posteriormente desarrollar una tentativa suicida, a la severidad clínica y un mayor riesgo en estos 6 primeros meses. Pero, sin embargo, si os fijáis abajo, este es un pequeño artículo publicado el año pasado en un grupo de Birmingham, del profesor Mark Beechwood, que es uno de los primeros pioneros en equipos de intervención precoz, donde lo que hacen es intentar evaluar la conducta suicida en estos primeros episodios psicóticos desde un punto de vista más holístico. De alguna forma, preguntan a los chavales cuál sería el sentido de la vida en estos chavales que habían realizado una tentativa suicida. Es decir, cómo ven la tentativa suicida desde su experiencia personal en cuanto al pasado, el presente y el futuro en sus vidas. Y lo interesante es que ellos lo ponen que en el contexto de las experiencias psicóticas, de la angustia que les supone el no entender lo que está ocurriendo alrededor de ellos, realizan una tentativa como un escape impulsivo a esta situación. No entiendo lo que me está pasando y necesito de alguna forma salir de aquí. ¿Y cómo salgo? A través de la tentativa suicida. Esto también nos relaciona al hecho de que en esos momentos, cuando las personas realizan una tentativa suicida, no solamente afecta a esta persona, sino también afecta al entorno. Y esto es mucho más importante quizá en los primeros episodios psicóticos. Primero, por una razón, porque en los primeros episodios psicóticos existen multitud de intervenciones que se han ido desarrollando a lo largo de los años. Aquí tenéis un estudio sobre una revisión de todos los que hay, que engloban a familias, pero hay un elemento muy importante y es que muchas veces, ahí veis que aproximadamente un 50% de los primeros episodios psicóticos presentan o hay en casa un discurso sobre la idea del suicidio, pero es importante que al vivir en familia y realizar en gran parte de ellos la tentativa en domicilio, hay una importante afectación de los hermanos, que es quizá el elemento que nos olvida muchas veces y que en primeros episodios es un elemento importante, mucho más posiblemente que en etapas tardías que podemos discutirlo. ¿Por qué? Porque estos hermanos de alguna forma van a tener un conflicto en cuanto al desarrollo de la conducta suicida, la sensación de vacío por la conducta suicida, por el suicidio consumado, la sensación del conflicto que les genera y una carga emocional que luego va a ocurrir en el día a día y la vamos a ver. Por tanto, yo creo que es un tema bastante importante. Y aquí os intento introducir también el concepto del equipo de intervención precoz, es decir, el trabajo que realizo yo diariamente, por decirlo de alguna forma. Hay elementos importantes. Y hay 2 estudios que os presento aquí para introducir el concepto. Uno es que los equipos de intervención precoz, al tratarse de equipos que hacen una evaluación muy intensiva, es decir, estamos mucho más libres para que los pacientes nos puedan llamar, nos pueden enviar mails, los podemos atender de forma urgente. Esto condiciona que tengamos más visitas, que consigamos derivar más pacientes a urgencias y, por tanto, terminen más ingresados, reduciendo de alguna forma la conducta suicida, pero cuando realmente intervenimos en un grupo específico de pacientes que hemos visto que tienen estos criterios que os he presentado en la primera diapositiva, es decir, intervenir solamente en aquellos chavales que tienen un mayor riesgo suicida, lo que se consigue es reducir el número de consultas, reducir las visitas a urgencias y, por tanto, reducir la tentativa suicida. Y esto es un poco una serie de temas para que luego podamos discutir evolutivamente. Bien. Gracias, Javier, por la presentación. Gracias a Jesús y a Andoni por la invitación y, bueno, y al resto de la Sociedad Española de Suicidología.
Mi nombre es Pablo Tobajas, soy adjunto del Hospital Comarcal de Inca. Creo que se ha abierto. Bueno, como os decía, a mí me ha tocado tratar un tema que lo cierto es que es amplísimo, con lo cual la idea es hacer un barrido rápido sobre ideas clave. Algunas de ellas, bueno, pues generan bastante controversia, con lo cual la idea, como decía Javier, es que, bueno, pues que luego esto pueda salir a debate y nos podamos un poco entretener con ello. Unas pinceladas iniciales sobre algunos datos que vosotros conocéis, sobre los pacientes psicóticos adultos o ya los más mayores, los ancianos, creo que decía antes el profesor Álamo, ¿no? Bueno, fijaros, el 90% de los suicidios se asocian a un trastorno mental, esto ya lo sabéis, ¿no? Por ir de alguna manera concretando, sabemos que a nivel psicótico los pacientes con depresión psicótica, el trastorno bipolar, sobre todo la esquizofrenia, pues presentan un alto riesgo de suicidio, y si además esto va acompañado, ¿verdad?, de un segundo trastorno, pues del eje 1, pues el riesgo aumenta considerablemente, ¿no? Y saber que buena parte de nuestros pacientes, los tóxicos, de alguna manera, están modulando esta conducta suicida. Aquellos pacientes que antes tratábamos como algo extraordinario, pues hoy en día se ha convertido en la norma, como todos sabéis, en nuestros dispositivos, ¿no? Fijaros, el 40% de los sujetos con psicosis efectúan algún intento de suicidio a lo largo de su vida. Sabemos que los pacientes psicóticos tienen una esperanza de vida pues, prácticamente de 25 años menor que el resto de la población general y seguramente los suicidios consumados pues, tienen que ver en esto. Fijaos, el 71%, a colación un poco de lo que decíamos, fíjate, en los 3 primeros años de un primer episodio psicótico, pues puede haber un intento de suicidio, ¿no? Y el 10% o el 15% llegan a cometerlo, ¿no? También sabemos cuáles son o conocemos algunos de los factores de riesgo. Lo cierto es que manejamos una gran incertidumbre, sabemos muy poquito, ¿verdad?, sobre el suicidio y la conducta suicida, ¿no? Pero sabemos que pacientes que tenemos que evaluar, ¿no?, a la hora de si hay intentos previos, si hay sintomatología, sobre todo, ¿no?, de tipo negativa. La cuestión del insight, ¿no?, que antes comentábamos y creo que es una cosa que podemos sacar a debate, ¿no?, pues genera controversia, ¿no?, como precisamente algo que trabajamos en los dispositivos, en las unidades de mejorar el insight de nuestros pacientes, de resultas vemos que puede aumentar la ideación suicidia, la ecatisia, que lo han comentado antes en la primera mesa, y como decía, el consumo de tóxicos asociados. Algunos otros perfiles, como bueno, pues un nivel educativo, tal vez tenga que ver con el insight, y bueno, y algunos otros seguramente con lo que es la impulsividad, como ser varón, ser joven. Tenemos una población que a menudo no se habla mucho de ellos, pero que está ahí muy presente y que a veces, bueno, pues generalmente no suelen pedir ayuda y que tienen que ver, bueno, pues con pacientes mayores, con pacientes ancianos, ¿no?, que muchas veces tienen ideas paranoides, a veces son psicosis primarias, a veces secundarias, pero que, bueno, que se comportan a veces de manera delirante y acaban con una conducta suicida. Y, bueno, después de escuchar la primera mesa, yo aquí casi que me arrugo, ¿no? Pero lo cierto es que la evidencia dice, o por lo menos nuestra práctica clínica, es que como factor protector tenemos lo que es la adherencia al tratamiento y por lo tanto tratamos, aparte de con medidas psicoeducativas o con terapias psicológicas, pues con psicofármacos, ¿no? Y también comentábamos antes, yo estoy convencido que jamás de los jamases, nunca los pacientes psicóticos han estado tan bien controlados como ahora. Y eso es gracias a los nuevos antipsicóticos de última generación, sobre todo a los inyectables de larga duración. Y bueno, en la esquizofrenia una cosa que nos tenemos que olvidar siempre es explorar los síntomas negativos, porque bueno, siempre nos quedamos muchas veces con lo llamativo y a veces no reparamos en ello, ¿no? Desde luego tenemos que intentar trazar algún tipo de itinerario, ¿no?, tanto desde cuando el paciente está ingresado como cuando hacemos un seguimiento a nivel ambulatorio. Y por eso quería aquí remarcar que realmente el riesgo suicida es un proceso y por lo tanto tenemos que hacer un seguimiento y una evaluación constante, ¿no? Desde la puerta de urgencias, donde tenemos que evaluar cuál es el riesgo suicida del paciente que consideremos vaya a ingresar o no, como durante el ingreso. Y aquí hay un elemento clave, ¿no?,
que es la seguridad del paciente, y además una seguridad del paciente bien entendida, ¿no? Una depuración de responsabilidades o de negligencias, sino simplemente pues, de evaluar, ¿no? El sistema, de evaluar las cosas que estamos haciendo, ¿no? Y eso se llama calidad asistencial. Y en ese sentido me parece que hay dos puntos importantísimos, ¿no? Uno que tiene que ver con los procedimientos internos, que tienen que ser conocidos por el personal, y otro, el propio personal, que tiene que ser un equipo coordinado, formado, y donde muchas veces el liderazgo local es lo que marca la diferencia. Es decir, que el equipo que hace el seguimiento de nuestros pacientes, en este caso pacientes psicóticos, es fundamental. Nosotros en INCA tenemos un equipo multidisciplinar que está liderado pues, por una psiquiatra, por enfermería y por psicología. Y al fin y al cabo, el seguimiento que realizan estas personas es, para mi entender o en mi opinión, el mayor aval, más allá de otro tipo de intervenciones, ¿no? Como os decía, evaluación del riesgo suicida previa al tratamiento, su mantenimiento, explorar síntomas depresivos, esto ya lo he dicho ya, esto es lo que quería ver. Va hacia atrás. Ahora, la falta de adherencia. Bueno, pues nosotros es una cosa que trabajamos mucho, la falta de adherencia al tratamiento, y en ese sentido, pues como todos vosotros, ¿verdad? Pues hacemos grupos de psicoeducación, muchas veces dirigida a la adherencia al tratamiento, y todo lo que está relacionado con un pobre insight, porque sabemos, y la evidencia lo dice, que esto está asociado a recaídas, hospitalizaciones y, por supuesto, a suicidio. Y, por lo tanto, en este sentido, mantener un tratamiento farmacológico continuo, es decir, no interrumpir el tratamiento farmacológico. Tenemos otras alternativas como el TEC, sobre todo para pacientes con depresión psicótica, como se ha dicho, son muy efectivas a corto plazo, y lo que son las intervenciones pues, más de corte psicosocial, psicoeducación, familiares, ¿no? Donde evidentemente hay una evidencia contrastada, ¿no? En cuanto al tema de los fármacos, bueno, pues sabemos que la esquizofrenia, el cumplimiento de nuestros pacientes pues, es bastante escaso en un breve plazo de tiempo, y desde luego sabemos que muchos de ellos no van a seguir las prescripciones que nos hemos indicado inicialmente, ¿no? Por tanto, bien, tenemos que plantearnos un objetivo, que por un lado es el control de síntomas. Fijaros, cada vez en las unidades, por ejemplo, de agudos, no nos obsesionamos tanto con que el paciente salga, si me permitís el término, niquelado. No, es decir, bueno, vamos a intentar llegar a un nivel, ¿no?, en la balanza donde haya un control de síntomas, ¿no?, pero la tolerancia a la medicación, que no haya síntomas extrapiramidales, ¿no?, bueno, pues permitir a esta persona, de alguna manera, tener una buena calidad de vida. Y eso es fundamental. Si tiene una buena calidad de vida, el paciente se plantea su proyecto vital de otra manera. No insisto con lo de la acatisia, que ya ha salido antes. Lo que os decía, fijaros, aumenta la tasa de suicidios cuando se interrumpe la medicación antipsicótica. Yo creo que no sería explicable, ¿no?, que tuviéramos un paciente al cual nosotros voluntariamente le hayamos interrumpido la medicación antipsicótica y luego se suicida, ¿no? Hemos hablado ya de la clozapina, no voy tampoco a insistir más, pero bueno, seguramente es de los antipsicóticos que más has estudiado y que hay cierta evidencia, ¿no?, que puede prevenir la conducta suicida donde ya ha habido eventos anteriores. La terapia cognitiva, sobre todo trabajan en cuestiones que tienen que ver con el tema sobre todo de la esperanza, ¿no?, a nivel de grupos psicoeducativos, importantísimo en este sentido. Tenemos que incluir a las familias. Seguro que muchos de vuestros sectores se trabaja a nivel rehabilitador, integrando a las familias pues, en programas bien de entrenamiento, de corte psicoeducativo, intentando dar indicaciones, ¿no?, de afrontamiento o de manejo del día a día, que al final es lo que quieren las familias, ¿no? Del insight, como decía, bueno, pues evidentemente es un concepto casi que paradójico, como poco controvertido, sabiendo que trabajamos tal vez a lo mejor de manera equivocada, ¿no?, de cómo trabajamos el tema del insight, porque hay muchos factores, no solamente están los neurocognitivos, está la metacognición, la cognición social, ¿no?, como decía mi compañero, ¿no?, pero que desde luego el paciente, más que por el conocimiento mismo de la enfermedad, ¿no?, precisamente lo que de alguna manera muchas veces le lleva a la conducta suicida, ¿no?, es la visión, ¿no?, su proyecto vital, la visión que tiene del mismo en su día a día. Y esto lleva síntomas depresivos, baja autoestima, desesperanza, ¿no?,
como elemento clave y suicidio directamente. Y cómo no, esto va también ligado al tema del estigma, ¿no? Y el estigma de alguna manera está muy ligado al insight y cómo este autoestigma también nos puede llevar a que este paciente, una vez que sale al alta de nuestras unidades hospitalarias o de un hospital de día, bueno, pues puede hacer que haya mayor seguimiento en las consultas o no. Y creo que esto es todo. ¿Ha sido rápido? Sí. Bueno, yo quería empezar con algo que ha salido en vuestras dos presentaciones y es el efecto el tema paradójico del insight que comentabas, ¿no? Sabemos que en las fases iniciales de la esquizofrenia, pues el buen insight aumenta el riesgo de suicidio, digamos, probablemente muy ligado también al estigma, ¿no? El tener conciencia de lo que estoy perdiendo, de lo que voy a perder, de cómo me van a tratar, de cómo, ¿no? El autoestigma también. Pero también sabemos que el insight es lo que nos ayuda más en la adherencia al tratamiento. Hacemos los programas de intervención precoz, nosotros tenemos un programa de intervención precoz en psicosis, donde hacemos mucho hincapié en trabajar el insight, ¿no? Esta misma semana veía un paciente que no había sido tratado en mi zona, me lo trajeron a mi consulta, que con muy bajo insight, 20 años, y había estado hasta el segundo ingreso que había tenido ahora, o tercero, un debut muy precoz, y con 15 o 16 años, y había tenido ahora como el tercer ingreso, pero previamente a este tercer ingreso había estado 2 años sin tratamiento en casa, ¿no? Y yo vi informes donde veía los esfuerzos por que este chico tomara tratamiento, ¿no? Había estado 2 años deteriorándose, ¿no? Primero, ¿cómo trabajamos el insight? ¿Hasta dónde trabajamos el insight? ¿Y qué hacemos si no lo hay, ¿no? A ver, en los equipos, o en el equipo de intervención precoz en el que yo soy el psiquiatra a cargo, claro, el tratamiento es integral, por tanto el insight es un elemento importante desde el primer día. No es un elemento clave, pero es un elemento que siempre está presente en cada intervención. Es un insight que se intenta conseguir al paciente y en las etapas iniciales es muy importante conseguir a la familia. Si la familia no entiende de lo que estamos hablando, el paciente le va a costar mucho más, porque la disfunción cognitiva asociada al primer episodio psicótico en este estado de estrés inicial es importante. Allí es importante el introducir a la familia y intentar explicarles qué es lo que está ocurriendo y, al hilo del hecho de que estemos aquí, detectar cualquier tipo de alteración. Entre una de ellas es la conducta suicida, porque vale, es un elemento que a veces la familia no quiere hablarlo, en el caso que es una cosa que a veces no se habla, como un tabú, pero es un elemento que es importante. Cuando has dicho del insight que puede llegar a medio y largo plazo a condicionar quizá un mayor riesgo, que yo creo que esto progresivamente pues existe, de que la persona se dé cuenta de que está perdiendo capacidades y por tanto el suicidio consumado, como os hemos explicado, como hemos visto antes, es una opción, aunque sea impulsiva. Allí la única opción que nosotros tenemos es mantener de alguna forma el trabajo, tanto en cuanto a presentar una esperanza a nivel funcional a medio plazo, como mantener el soporte. O sea, en algún momento se cruzan las líneas de riesgo suicidio insight, pero hay que seguir trabajando para intentar mantener la línea del insight, porque a medio y largo plazo, cuando Pablo hable, en el fondo es ello lo que nos va a permitir que el paciente se mantenga el tratamiento y por tanto se reduzcan los reingresos y se reduzca el riesgo de conducta suicida. Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que dice Clemente, ¿no? Sobre todo el tema del soporte familiar, ¿no? Y la verdad es que nosotros las experiencias que tenemos de trabajar con las familias, la verdad que han sido muy satisfactorias, ¿no? Sobre todo tanto a nivel de centro de salud mental como de unidades rehabilitadoras o en el propio hospital de día. Sin duda, el soporte, bueno, yo creo que favorece, ¿no?, este insight, esta cognición social, ¿no? Y lo que hace es lo que sí que a veces me pregunto si lo estamos enfocando bien, ¿no? Nos centramos tal vez demasiado en el reconocimiento de los síntomas y al paciente me da la sensación que esto le da igual. O sea, al paciente realmente lo que le interesa es que le hablemos de un proyecto de vida.
¿no? Y yo creo que posiblemente esa es una línea por explorar y por trabajar, ¿no? Al fin y al cabo, cuando ves a los chavales, ¿no? Que a veces pues, tienen algún descanso en un hospital de día o en la unidad de rehabilitación, ¿no? Al final de lo que hablan son de sus cosas y a veces incluso bueno, pues de cuándo salieron, qué hicieron, de los canutos que se fumaron, ¿no? Pero no hablan de tus síntomas o de los míos. Evidentemente, no es contradictorio conseguir haciendo una labor para que los pacientes y sobre todo las familias, ¿no? entiendan la enfermedad, ¿no? Pero a veces sí que me planteo que tal vez el enfoque debe variar, ¿no? Y sobre todo porque el insight me parece que es una variable multidimensional, ¿no? Y que hay que trabajar desde varios o abordarla desde varios aspectos, y porque también es un continuum, igual que la adherencia, ¿no? No es lineal, ¿no? A veces hay más, a veces hay menos, ¿no? Pero como digo, yo creo que una de las líneas a trabajar, sobre todo desde los dispositivos, pues sobre todo a nivel ambulatorio, ¿no? Es trabajar más el tema del proyecto de vida, algo que le interese realmente al paciente. Sí. Bueno, me presento, soy Pedro Rosique, trabajo en un programa de trastornos de personalidad donde aceptamos también pacientes con psicosis o trastorno bipolar cuando consideramos que son los rasgos de personalidad los que están enturbiando el pronóstico. De hecho, los 2 únicos suicidios consumados posalta del programa han sido en pacientes del espectro psicótico, no en ninguno de momento en 5 años, en ninguno, 5 años de hospital de día, en ninguno con trastorno de personalidad. Y pensaba en la evaluación psiquiátrica o psicológica de los pacientes con psicosis, los finos que podemos ser con la evaluación de los síntomas positivos, negativos, social, y a veces como obviamos la personalidad, no solo si tiene un funcionamiento premórbido bueno o malo, sino qué rasgos de personalidad tiene la persona que está sufriendo ese proceso psicótico y cómo va a caer, ¿no? Por esto que decíais del insight, si aumenta el riesgo suicida o no. Y yo creo que uno de los factores claves, habrá otros, ¿no? Serían los rasgos de personalidad previos, ¿no? Bueno, previos y que persisten, ¿no? Que son los rasgos de personalidad. Es decir, uno tendría que ver muy bien a qué persona tiene delante, cómo va a aceptar esa parte del insight que inevitablemente supone un duelo, ¿no? Pensaba sobre todo en rasgos narcisistas de personalidad, ¿no? Pacientes, apuntado por aquí, como tú decías, ¿no? Inteligentes, con proyectos vitales muy ambiciosos y reales, ¿no? Donde la realidad es una agresión cada vez que les impone límites, ¿no? Donde no pueden soportar la más mínima asimetría, ¿no? Cualquier asimetría en la relación terapéutica la viven como una humillación, como que les estuviera vejando, controlando, sometiendo, ¿no? Y donde hay una intensa rabia, ¿no? Dolor, envidioso a veces, ¿no? En la comparación con los iguales, y quizás a la hora de intentar hacer que esa persona adquiera conciencia de la enfermedad que tiene, tengamos que saber en qué campo cae eso, ¿no? Y en personalidades narcisistas ir con un cuidado más exquisito, ¿no? A la hora de hacer ese trabajo, ¿no? Y evaluar muy bien personalidad en psicosis. Yo siempre les digo a mis pacientes con esquizofrenia que antes de esquizofrénicos son una persona normal, ¿no? Y ahí está su personalidad, ¿no? Y es que, fíjate lo que me ha dicho y lo estoy pasando muy mal. Digo, pues me alegro que lo estés pasando mal porque eso te hace normal, ¿no? Precisamente si la enfermedad fuera más devastadora, probablemente no tendrías pues eso, ¿no? La capacidad, tendrías una ambivalencia, ¿no? Mayor. Y eso me parece interesante, ¿no? Porque eso es lo que la parte de la persona, ¿no? Pero también, cuanto mejor y más precoz sea el tratamiento, más vamos a conservar de esa personalidad, ¿no? De esa persona, con su parte buena y su parte mala, ¿no? Claro. Nosotros, en el equipo de intervención precoz, realmente, claro, nos centramos al principio más en aspectos mucho más agudos y dejamos, te diría yo, que la evaluación de personalidad la hacemos quizá al año. No es un tema que pongamos inicialmente,
Entiendo que sí, y que a medio y largo plazo sí que tiene una importancia esencial, sobre todo para la evolución, pero inicialmente quizá vemos más y nos preocupamos más por una exploración neuropsicológica para ver el funcionamiento cognitivo y las expectativas de ese chaval que tenemos delante. Es decir, primero para orientar a la familia y orientarlo a él, que ahí entra el concepto más narcisista que has dicho de gente a la cual ves que hay un deterioro, evidencias un deterioro a nivel neuropsicológico en la evaluación y la familia no lo termina de aceptar, que es un caballo de batalla importante. Y rehuimos todo conflicto relacionado porque no tenemos la capacidad de poder dar también un soporte a nivel psicoterapéutico a largo plazo en el tema de personalidad. Es decir, tenemos los recursos especiales, pero sí que es interesante que a medio plazo la personalidad nos va a influenciar notablemente. Sí, Jesús. Yo quisiera preguntarle a Clemente, a nivel, al principio, ¿no? Como tú te dedicas, cuando hay que dar el diagnóstico, cuando hay que hablar con el paciente, con la familia, de lo que ha pasado, tanto si acaba de salir de un ingreso como que lo estás viendo en consulta, es decir, ¿cómo vas abordando, es decir, desde el principio o desde los primeros informes escritos, cómo abordas eso, ¿no? A nivel de escribir, que escribes. Si pones el diagnóstico, lo tienes claro que es esquizofrenia, lo pones, o pones trastorno psicótico, esquizofrenia. O sea, realmente, ¿qué escribes tú y qué transmites en las primeras consultas a los pacientes y a los familiares? Mira, en esto voy a utilizar lo que ha dicho antes Pablo, de poner un proyecto hacia adelante, de poner, desgraciadamente, pero esto me imagino cualquiera, conflicto cero. Eso significa que el trastorno psicótico no especificado es un clásico en los informes que yo hago, ni esquizofreniforme. Me parece que sí, es triste, pero yo creo que cualquiera de nosotros, cuando se enfrenta a ciertas situaciones, intentamos, quizá de manera indirecta, evitar el daño que nosotros estaríamos pensando que podría generar el diagnóstico del concepto de esquizofrenia. En el fondo, lo que por decirlo alguna, vendemos o intentamos potenciar es el proyecto a medio o largo plazo. No intentamos nunca entrar en diagnósticos. Más, yo siempre tengo ahí el DSM-5 arriba y digo que cuando me piden un diagnóstico tengo que mirar y digo, me tengo que mirar ese libro tan largo. ¿Ha visto usted ese libro tan largo? Me lo tengo que mirar. Y no me... Realmente me interesa mucho más el ponerles un futuro a medio y largo plazo que intentar darles un diagnóstico en ese momento. Hay gente que sí, la realidad es que hay familias combativas y no podemos, pero el objetivo nuestro, el objetivo realmente que tenemos es adherencia máxima, conflicto mínimo, y en ese hacemos cualquier cosa mientras el paciente esté tratado farmacológicamente y psicoterapéuticamente. Pero claro, eso también implica que al no entrar a veces en ciertos temas periagudos, el tema del suicidio, por ejemplo, es un tema que a veces lo pasamos quizá por alto. Yo sí que a nivel personal, con el paciente delante sí lo suelo evaluar, con la familia es un tema que me cuesta más, porque a veces, bueno, pues se pueden dar ciertas tensiones intrafamiliares, sobre todo en familias que han tenido antecedentes familiares de enfermedad mental o antecedentes de suicidio consumado. Nosotros no hacemos grupos multifamiliares, pero tengo un compañero que hace grupos multifamiliares y esto, el tema del suicidio, los antecedentes de suicidio en la familia, y la realización de una conducta suicida en un hijo, esto genera muchos conflictos. Entonces, bueno, quizás somos de conflictividad porque la forma de hacer de cada uno de nosotros en el equipo es así. Habrá otra gente que tendrá otra forma de abordaje, pero nosotros somos más en este punto. Y entrando ya más en el tema del suicidio, quizá lo que nos falta un poco es el introducir el ser más agresivos a la hora de preguntar en la familia. Como antes os he comentado, nosotros no valoramos la opción de intervenciones familiares que lleven a hermanos menores, es decir, no utilizamos, yo realmente ahora lo estaba pensando, he tenido solamente 2 intervenciones con menores de 18 años, con 2 chavales, chaval y chavala, que eran los hermanos del paciente, bueno, para intentar realmente hacer un poco de exploración de la conducta suicida en el ámbito familiar.
generalmente yo creo que es quizá un fallo, pero también como consecuencia de nuestras limitaciones nos centramos en los padres como únicos interlocutores cuando a veces los hermanos tienen más información que los padres y sobre todo en conducta suicida, en conducta psicótica o consumo de tóxicos. Eso es un elemento primordial. Justo ese es el tema siguiente que tenía el consumo de tóxicos. Antes estábamos hablando de, bueno, con lo que les interesa, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Lo que les interesa, su proyecto, su vida, tal, los porretes que se han fumado, tal. Y muchas veces pues, también estamos a lo mejor minusvalorando eso, ¿no? El consumo de tóxicos que aumenta el riesgo de suicidio de forma global y patología por patología que estudies, por ejemplo en el TDAH, que yo me dedico mucho a TDAH, lo que aumenta la mortalidad en el TDAH en estudios prospectivos hasta por 4 respecto a población general es cuando hay patología dual, ¿no? Y estudies la patología que estudies, la presencia de consumo de tóxicos la incrementa, ¿no? Leía hace poco un estudio donde, respecto a población general, en lo que más aumentaba en términos relativos en el suicidio en esquizofrenia era el cannabis, precisamente, ¿no? Y muchas veces lo estamos también minusvalorando, ¿no? Programas de intervención precoz en psicosis, fases más avanzadas de rehabilitación, bueno, un poco la importancia del consumo de tóxicos, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Hombre, lo que vemos nosotros en el día a día, cualquiera de nosotros que hace guardias, lo que nos enfrentamos pues cada día, pues seguramente con al menos 1 o 2 pacientes que ingresa en el servicio de urgencias, pues a veces, pues generalmente, ¿verdad?, por una sobreingesta medicamentosa o de otro tipo, donde, bueno, no sé qué pensáis vosotros, pero posiblemente entre el 60 y 70% de los casos hay algún tipo de tóxico, generalmente el alcohol, porque es el tóxico con mayor prevalencia, que está modulando esta conducta suicida, ¿no? Con lo cual, evidentemente, la naturaleza, ¿no?, del consumo tiene una relevancia importantísima. Como decía antes, y sabéis todos vosotros, hoy en día el trastorno por consumo de sustancias, el cambio de paradigma es que es otro trastorno mental más, ¿no? Es decir, ya la patología dual creo que es un término que sirve para abanderar, ¿no?, una realidad. Solamente dentro de 10 años ese término dejará de existir, porque todos habremos integrado que el consumo de tóxicos es otro trastorno mental más, ¿no? Si tenemos un trastorno mental, además, de base, pues cómo no va a modular pues toda esta conducta suicida, ¿no? Claro, más en los chavales el alcohol sí que está presente, pero lo que está presente casi siempre es el consumo de cannabis, que esto es como lo más habitual hoy en día. Lo raro es que no consuman cannabis. El bonismo, sí, el bonismo, y que el cannabis vale para todo y que las asociaciones de cannabis están en cualquier sitio, que hace poco aprendí que no es o no sería legal ser socio de 2 asociaciones de cannabis, pero claro, como no hay control, la gente es de 4 y de 5. Los pacientes todos son de 4 y de 5, por si en un sitio no le abastecen o los padres han hablado con una asociación, tener otra para poder abastecerse. Cuando hemos hablado de la percepción de que el suicidio es una reacción impulsiva ante una situación que ellos no controlan, el consumo de cannabis está siempre muy relacionado y muchas veces por perpetuar sintomatología psicótica que, independientemente de más de perder el freno que podría permitirnos el alcohol, que daría más impulsividad, esto es básicamente perpetuar sintomatología psicótica y condicionar suicidios consumados, que es un poco lo que antes habíamos comentado, de que a veces el paciente no nos llega porque posiblemente ha hecho un suicidio consumado y luego quedan las dudas de qué tenía este paciente. Y esto, bueno, alguno que otro hemos tenido. Sí, yo lo veo por el doble efecto, ¿no? Por una parte es un facilitador, ¿no?, facilitador del acto suicida, ¿no? La mayor parte de los pacientes que hacen suicidio consumado tienen tasas de alcohol elevadas en sangre, ¿no?, en la autopsia. Pero también por el efecto deteriorante, ¿no? El alcohol es un potente depresor, el cannabis también tiene, no solo en cuanto a perpetuar los síntomas positivos, pero también incrementar los síntomas negativos, ¿no?, de la bulia, indiferencia, tal, ¿no? Nosotros sí que trabajamos también con un programa de patología dual también, iba a decir muy potente,
todo lo potente que podemos. No estamos a la altura del Clinic, por favor. Pero sí que para nosotros la presencia de un descontrol en el consumo de sustancias, en el momento que el paciente nos pide ayuda en urgencias, entra. O sea, paciente que está descontrolado en el consumo y no entra de forma urgente, y nosotros, porque además muchas veces cuando piden ayuda es en una situación de crisis, ¿no? Y a lo mejor hay muchos sitios donde se le cierra la puerta. No, esto tu psiquiatra, el CAI, lo que hace ingreso programado, tal. Nosotros no. Nosotros también es que muchas veces sus psiquiatras somos nosotros mismos. Entonces, claro, tu psiquiatra tal, dice, pero sí es usted, ¿no? Pues, pero sí que es verdad que los captamos ahí y les abrimos la puerta para en ese momento, ¿no? Hombre, cuando empezamos a hacer un poco el despliegue del equipo de intervención precoz, uno de los lugares donde repartíamos los folletos eran las asociaciones cannábicas, porque de allí realmente es donde puedes encontrar muchos chavales que están presentando sintomatología psicótica. Algunos son psicosis tóxicas o síntomas ocasionales, pero hay alguno que otro que realmente va allí un poco como intenta a corto plazo controlar la sintomatología, y a medio plazo la está agravando. Y en esa situación tienes el descontrol y la posibilidad de mayor incremento de conducta suicida en la situación de descontrol y pérdida de capacidad, sobre todo también un poco de capacidad de conciencia, uno de insight a la hora de la patología psiquiátrica, y luego de conciencia un poco social a nivel de cuál es su lugar en cuanto a proyectos futuros, y la pérdida un poco de correlación con los pares, pérdida de funcionalidad, que hace que tengan pues mayor conciencia de que está perdiendo la carrera comparado con sus compañeros, y que esto puede condicionar un acto impulsivo y un suicidio consumado en cualquier momento. Hola, buenas, soy Gorri. Diagnosticado en patología dual, miembro de una asociación madrileña llamada Tú Decides, creada solo por enfermos mentales. He estado en el Clinic con Miquel Bernardo, recibiendo y dando la visión del enfermo. Y hay una cosa que me gustaría decir, que no estoy de acuerdo en que las sustancias son detonantes, sino la enfermedad te lleva a las sustancias. ¿Me explico? Generalmente, o por lo menos en muchos de los casos que yo he vivido, por compañeros de drogadicción y luego por compañeros de asociación, no nos ha llevado la droga a la enfermedad, sino la enfermedad nos ha llevado a la droga, porque hay dos parámetros que no tenemos generalmente en cuenta. Uno es el ámbito familiar, donde no estás viviendo en una familia saludable. Por lo tanto, hay que controlar mucho ese aspecto, y hay que controlarlo mucho más desde el nivel emocional. Y el segundo es el nivel educativo. Cuando he estado en el Cibersam o en el Clinic de Barcelona, o hablando en Otsuka con diferentes, o en Janssen, me he dado cuenta que nunca hay ponentes del sistema educativo, que es el gran olvidado en este gran problema, ¿no? Los jóvenes pasan entre 6 y 10 horas en el colegio o en los institutos, mucho más de lo que pasan con sus padres. Por lo tanto, yo siempre he dicho que un psiquiatra jamás ha tratado un primer brote. El primero que trata un primer brote es un profesor. Jamás he visto, y llevo 10 años en la asociación y 20 y tantos años como consumidor de drogas, jamás he visto que un psiquiatra sea la primera persona a la que un esquizofrénico, me da igual, un bipolar, de los cuales tengo muchísimos amigos, como comprenderéis, hayan ido primero a un psiquiatra. Generalmente han hablado con un profesor, que suele ser el profesor enrollado, generalmente hablan con sus compañeros de clase, o generalmente lo que no hacen es ir a clase. Y ya eso ya denota algo, ¿no? Luego hay otra cosa que también me gustaría decir, en el que, bajo mi punto de vista, la farmacología y la psiquiatría es el apoyo del proyecto de vida, no al revés, ¿no? Lo que tenemos que dar es esperanzas de vida a las personas que con un diagnóstico en salud mental creen que su vida
va a ser quedarse en su casa tomando medicaciones, viendo la tele y fumando pitillos. Y eso es lo que no se hace desde la salud mental cuando te dicen que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, o vas al psicólogo o vas al psiquiatra, pero no te dan las dos opciones. Cuando el absentismo en los CRLs y en los CRPS o en los hospitales de día es brutal. Y cuando llamamos adhesión al tratamiento, que es como si algo se te pegara, ¿no? Adherencia. Adherencia, vale, sí. Cuando creo que hay que usar una palabra más, ¿no? Como puede ser, es que ahora la palabra, perdonar porque yo me medí. Se cambió cumplimiento precisamente porque se considera imperativo por adherencia. Pero creo que tiene que ser como lo que siente un niño con su madre, que se llama el apego. Apego, muy bien. Porque tienen que ver la necesidad de esa farmacología, ¿no? Hasta que una persona no ve la necesidad de esa farmacología, o no toma el medicamento, o no lo hace. La necesidad puede ser porque el padre se lo pide. No tiene por qué tener un insight. Sí. ¿Me explico? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, no tenemos que enfocar siempre en el insight o siempre sino tenemos que darles herramientas, sobre todo a los jóvenes, para que salgan de esos círculos viciosos. Y luego, sobre la exploración o lo que vosotros decís cuando van, ¿cuántos no vuelven? ¿No? Lo importante no es los que se quedan, sino que tenemos que entender para qué no vuelven. No por qué, sino para qué no vuelven. Cuando hablo con mi psiquiatra, abordamos la medicación desde el conocimiento de los dos y la explicación. Porque mi psiquiatra nunca se ha tomado mis pastillas y no sabe lo que yo siento. Porque son muchas cosas y yo ya... Sí, solo quería hacer un análisis de lo que estáis... Por empezar, por comentar respecto a lo que planteas primero, de que la droga no produce la enfermedad, sino que la enfermedad lleva al consumo de sustancias. Al abuso. Yo creo que es precisamente más que al consumo, al abuso. Porque tú usar un vino a la hora de comer no es un abuso. Yo creo que lo que hemos dicho los tres es precisamente eso, el efecto en el paciente. Ahora, si quieres que diga que las sustancias también pueden actuar como desencadenante, que no lo hemos dicho hasta ahora, yo sí que lo pienso. Que actúa como desencadenante, ¿no? Pero lo que hemos comentado precisamente es el efecto una vez diagnosticado, ¿no? Y luego quería enlazar con lo que has comentado, que me ha parecido interesantísimo, de que efectivamente, claro, los psiquiatras no estamos en los colegios, pero sí que, y antes lo has comentado, y es algo que a mí me preocupa muchísimo, cuando estamos viendo el suicidio adolescente, ¿no? Y entonces vemos, las tasas de suicidio ocultadas, porque no salen a los medios de comunicación, pero el suicidio, recordemos que en personas jóvenes es la primera causa de muerte. Personas jóvenes es la primera causa de muerte. Los miembros de la fundación, que me corrigen si me equivoco con alguno de los datos, y hasta no sé qué edad es la primera causa de muerte no natural, ¿no? Pero en adolescentes es la primera causa de muerte global, ¿no? Cuando vemos... Por encima de los accidentes de tráfico. Por encima de los accidentes de tráfico. Por encima de los accidentes de tráfico. Entonces, el suicidio adolescente... ¿Cuántos de ellos, pues decimos, nos llegan pacientes que el debut, que el primer, es un intento de suicidio importante? ¿Cuántos de ellos no nos llegan? Porque no estamos en los colegios ni estamos en los institutos anatómicos forenses, ¿no? ¿Cuántos de ellos el debut es con un suicidio consumado, ¿no? Y precisamente es la labor. Tú has dicho, ibais a los centros de los clubes canábicos, ¿no? Tendremos que ir a los colegios, ¿no? Yo creo que tenemos que formar o tenemos que trabajar con educación para la detección, ¿no? Para evitar para adelantarnos al debut y para disminuir esa detección, aumentar la detección precoz y disminuir las tasas de suicidio, ¿no? Un poco en relación a lo que... Es que creo que... Perdón, solo decir que creo, no puedo asegurarlo porque no tengo datos. Ya me gustaría, intenté ir a la Comunidad de Madrid a que nos dieran esos datos. El ir a un colegio no significa que ya está bien. Cuando tú hablas con un profesor y ya viene el psiquiatra o el psicólogo de turno a darte clases, a ti profesor, el profesor suele cerrar los oídos. No se me explicó. La formación o el introducirse en el colegio tiene que ser desde los mismos profesores. ¿Me explico? Sí, pero y luego, lo que digo, el abuso
y lo puedo hablar, yo en mi conocimiento conozco más personas suicidadas fuera del mundo de la droga que dentro. Muchas más. Bueno, eso es lo que dicen las estadísticas. Vamos a dar paso a otras Espera, personas que quieren yo- intervenir. Sí, pero- Esto de la detección precoz, ¿no? A ver, claro, lo que yo sé, yo como al dedicarme a adultos no vamos a institutos, pero mis compañeros de psiquiatría infantil sí que van a centros de atención primaria, que también lo hacemos, pero donde tienen operación pediátrica, y a colegios para informar o para dar una visión a los profesores de qué elementos de alarma pueden ser necesarios para detectar síntomas psicóticos en población. Síntomas psicóticos, ojo, estamos hablando de... Eso sí que se hace, al menos en Cataluña, en las áreas que tienen programas de detección precoz. Eso se hace. Se va a dar una información al colegio. En otros, en Inglaterra o en Australia, se da formación a policías, bomberos, es decir, aquí se llega al menos a colegios, que no está mal. Sí. Claro, esa es la idea. Esa es la idea. Claro, por un poco... Bueno, allí lo que se intenta es formar al profesor, ¿eh? No. El profesor de alguna forma daría la voz de alarma al médico o al pediatra o al médico a de los cabecera padres, y diría, ¿no? o a los padres, sí. Ya. Eso es un poco de lo que habíamos hablado, de la necesidad de integrar a la familia y hermanos. No sé yo eso si se puede, porque Yo, al si me final per- si me derivar en permite- contra de la opinión de la familia va a que ser sobre este complicado. tema. Pero yo creo que sí que hay que sacar un poco de la clandestinidad, porque muchas veces si llegas y dices, no, es que mire, creo que puede haber esto, ¿no? Y muchas veces el desconocimiento, la alarma, ¿no? Y porque no se habla de suicidio, pero tampoco se habla de esquizofrenia, ¿no? Y yo creo que eso puede ser también un papel. Sí, mire, es que en relación con este tema que está abordando este señor, realmente yo soy psicólogo, trabajo en el área educativa y puedo decir que existen unos equipos de orientación donde trabajamos en conexión bastante directa con los equipos de salud mental. Y tanto en los centros de infantil primaria como en los institutos, no voy a decir la palabra derivar porque no lo hacemos directamente, pero sí en ocasiones derivamos cuando son trastornos, por ejemplo tipo TDAH, etcétera, pero en muchas ocasiones lo que hacemos es orientar a los padres para que a través de bien de atención primaria o bien directamente con salud mental con que tenemos relación, hacemos, diríamos, una derivación. Por tanto, parece este señor que esa conexión existe por lo menos en algunas comunidades y en algunas provincias. Nada más que eso. Gracias. Sí, sí, y además yo creo que en ese sentido también es una prioridad. O sea, tiene que funcionar muy rápido. Porque realmente es una alarma, ¿no? O sea, los adolescentes, el suicidio adolescente, ¿no? Y muchos hechos en el contexto de un debut de una esquizofrenia, ¿no? Y ahí yo creo que tiene que funcionar muy rápido, saltar la alarma en el colegio, en el equipo de orientación, rápido a familia, avisar a la familia rápido, médico de atención primaria y muy rápido ahí a salud mental, ¿no? Si eso funciona rápido y en el campo de la esquizofrenia, eso tiene que ser urgente, ¿no? O sea, eso en 4 días, una vez detectado la alarma, tiene que estar o menos, ¿no? ¿Qué ibas a decir? Iba un poco a reafirmar lo que comentabas, ¿no? En varias comunidades ya existen los equipos de orientación de los colegios, ¿no? Que están en contacto con los institutos de infanto-juvenil, ¿no? Y muchas veces una vez reunido el equipo psicopedagógico sí que se hacen derivaciones directas a la psiquiatría infantil. Posiblemente el trastorno de atención y hiperactividad fue un poco el que abrió el camino, pero hay muchas otras más cosas como tienen que ver con el acoso laboral, con el bullying y otros, ¿no? Entonces, son equipos multiservicio, ¿no? Donde muchas veces está Consellería de Educación, Justicia, Servicios Sociales, y bueno, y la verdad que funcionan bastante bien y por lo que nosotros tenemos entendido, en el caso del TDAH, de una manera bastante ágil, ¿eh? Sí, perdón, es que como estoy aquí no me ven mucho, me ha pasado la compañera él. Mi nombre es Valeriano Muñoz, soy médico forense, jefe de patología forense del Instituto de Medicina Legal de Toledo. Y bueno, yo aparte de que aquí hay muchos más clínicos, ¿no? Yo puedo aportar mi visión desde lo que pasa después, ¿no? Y en referencia a esto del conocimiento de la enfermedad,
o de la existencia de algún tipo de factor de riesgo antes de que se cometa el suicidio, nosotros en las estadísticas que habitualmente manejamos, en la provincia de Toledo se realizan unas 300 autopsias judiciales anuales, de las cuales el 65% suelen ser por causas violentas, y de este 65% más de la mitad suelen ser por causas suicidas, ¿no? Yo siempre he diferenciado los casos por edades, fundamentalmente, porque lo que nosotros nos damos cuenta, como luego nosotros analizamos no solamente al cadáver, sino el entorno y lo que pasa y sus antecedentes y tal, nos damos cuenta que cuando se trata de fallecidos en edades extremas de la vida, es decir, tanto en jóvenes como en personas muy ancianas, realmente no hay ningún antecedente psiquiátrico previo conocido, tanto en jóvenes como en ancianos. La mayoría de los suicidios en edades medias de la vida sí que existe un diagnóstico psiquiátrico acreditado, ¿no? Pero tanto en jóvenes como en ancianos no existe ningún antecedente previo psiquiátrico que pudiera hacer pensar, ni tan siquiera a la familia, porque luego hablas con la familia y realmente te comentan, el último que tuve yo precisamente la semana pasada, un chaval que se tiró al tren, es un chaval de 25 años y la familia no comenta, no hay ningún antecedente psiquiátrico y la familia tampoco comenta ningún tipo de trastorno. Es decir, que es cierto que la mayor parte de los suicidios en edades adolescentes o primera juventud no existe ningún trastorno psiquiátrico diagnosticado ni tan siquiera conocimiento por parte de la familia, como suele suceder también en ancianos, que luego sí que es verdad pues que lo puedes asociar a condiciones de vida, soledad, depresión pero encubierta que no se ha llegado nunca a diagnosticar. Y sí que es cierto también que en la mayoría de los casos encontramos fundamentalmente luego los análisis toxicológicos la existencia de sustancias asociadas, fundamentalmente el alcohol y también otras como por ejemplo el cannabis o la droga. Eso es bastante frecuente, ¿no? Y era lo que quería aportarles. No, bueno, era un poco lo que, claro, en etapas iniciales y también un poco al hilo de lo que hemos estado hablando, la detección precoz es la razón por la cual se intenta invertir ahora dinero en estos equipos de intervención que hagan una difusión de lo que es la psicosis, que es principalmente el principal factor riesgo asociado al suicidio consumado en estas etapas iniciales, que permita reducir o diagnosticar o al menos poder llegar a tratar. Claro, si no llegamos, termina ocurriendo lo que has dicho, gente que llega allí que nadie sospecha nada alrededor, y que tenemos siempre luego un gran enigma de qué ha pasado con esta persona. Bueno, en el fondo el objetivo es invertir más en detectar precozmente. No es que luego les vayamos a dar la solución a los problemas, pero por lo menos vamos a poder hacer algo, que en el fondo es nuestro objetivo, intentar proporcionar un proyecto a medio y largo plazo para que la gente de alguna forma vea que su vida tiene un sentido y tiene una opción fuera de lo que es el concepto de que tiene un trastorno mental, o sea que no es importante. A veces de la poca información que tenemos inferimos realidad, pero a veces no se corresponde con ello. De hecho, cualquier programa o plan de prevención del suicidio y la suicida, si algo ha de tener es un sistema de información potente, cohesionado, coordinado, porque evidentemente dentro del sistema público muchas veces los sistemas de información a veces actúan de manera estanca y a veces simplemente no tenemos información que conozcamos. No sé si me explico, ¿no? Por eso, cuando se intenta poner un plan de prevención del suicidio, no a nivel local de un hospital, sino, por ejemplo, de toda una comunidad, es un elemento clave, tener un sistema de información, de recogida de datos y de interpretación de ellos. Bueno, a mí me ha encantado terminar con tu aportación, porque antes he nombrado a los médicos forenses. Y a mí me... Es el de Madrid. Claro, yo vivo en Madrid y trabajo en Madrid, pero... Instituto de Medicina Legal. Claro, pero nosotros se entiende que aquí en Madrid estamos muy influenciados por el anatómico forense. No, pero porque a mí realmente casi todos los estudios se hacen en tentativa suicida porque es lo que nosotros, los clínicos, tenemos acceso, porque tenemos menos acceso al suicidio consumado y a mí me interesa muchísimo realmente el suicidio consumado. A mí el suicidio en psicosis, cuando estaba
pensando, ¿no?, de cómo plantear un poco el debate, para mí yo lo diría que es un poco el suicidio silencioso. Los psicóticos, los esquizofrénicos que a mí se me han suicidado sin hacer ruido. De repente, ves, tal, y se ha matado. Y además se ha matado, pues, uno quemándose al gonzo, otro tirándose al tren. Y es el suicidio silencioso, como ese chico. Habría que explorar, a ver si algo han detectado, ¿no? Pero ese es el suicidio en jóvenes que tenemos que intentar detectar, trabajar en todo el ámbito civil, ¿no?, para detectar lo antes posible. Antes comentabas tú sobre Australia, los que no lo sois. En Australia la detección precoz para disminuir la duración de la psicosis no tratada es brutal. Por la influencia de McCorry, pues ahí es que hacen, vamos, de todo. No vamos a llegar a los australianos, pero probablemente hay que avanzar un poco en ese sentido, en la detección precoz de la psicosis, para evitar estos casos de suicidio silencioso, ¿no?, de un chico de 25 años y que se tira al tren, ¿no? Bueno, Jesús lleva ya un tiempo diciéndome así, no me va a suicidar, me va a matar. Muchas gracias a todos los que habéis participado en el debate y a todos los que habéis asistido por vuestra atención.